Gloria a Dios, toda gloria es para nuestro Dios. ¿Cuántos se sienten alegres en el día de hoy? Dígale al que está a su lado, gózate y alégrate, porque Jehová ha hecho grandes cosas a favor de nosotros. Diga, grandes cosas ha hecho Dios a favor de su iglesia, a favor de su pueblo. Otro aplauso fuerte al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. El aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pueden tomar sus lugares. Vamos a permitirle a los niños de 10 años hacia abajo salir a su clase bíblica, a su salón de clase, a su espacio, para que allí ellos también sean alimentados con la palabra de nuestro Dios. Amén. Qué bueno es verle nuevamente después de 21 días de ausencia. Amén. Qué bueno es volver a casa. Qué bueno es volver a casa. Aunque uno predica en diferentes casas y se siente bien uno haciendo la obra de Dios, edificando a los santos, pero cuando uno llega a su casa, uno siente reposo. Amén. Uno descansa en el Señor. Gloria a Dios. Felicitamos y saludamos a las personas que nos visitan en el día de hoy. Ustedes son la persona más importante después de Dios el Padre, ¿verdad? Después de Dios el Hijo, después de Dios Espíritu Santo. Ustedes son lo más importante. Amén. Porque Dios tiene planes y propósitos con todos vosotros. Gloria a Dios. Y hay una palabra que Dios desde hace 2 días ha puesto en mi corazón para todos vosotros, y creo que es la palabra de Dios para ti en el día de hoy. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros. No voy a ser muy extenso, voy a predicarle un mensaje acerca de lo que es la justificación, una reflexión muy profunda que vamos a hacer en el día de hoy. Hebreos capítulo 10 versículo 14. Hebreos capítulo 10 versículo 14 es un texto cortito pero poderoso. Dios quiere que nosotros seamos humildes. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros quieren serlo. Pero si fallamos, hay una humildad delante del trono de Dios, que es la humildad de Cristo. Dios quiere que seamos mansos de corazón. Incluso uno de los frutos del Espíritu es la mansedumbre. Pero si nuestra carne se interpone y se revela y no podemos lograr la mansedumbre, esa mansedumbre que nosotros quizás deseamos, si no podemos lograrla, tenemos a Jesús, quien fue manso y humilde de corazón. Y su mansedumbre complació al Padre. Diga conmigo, la mansedumbre de Cristo complació al Padre. De manera que su vida es mi vida, su muerte es mi muerte. Porque Él, que no tenía pecado, dice la palabra, que por nosotros se hizo pecado. Él era santo, Él era perfecto, no había ningún tipo de pecado en Él. Y por nosotros Él se hizo pecado.
Y es por eso que el escritor a los Hebreos en este versículo bíblico dice: porque con una sola ofrenda, haga así conmigo, una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa palabra es poderosa. Dígale al que está a su lado: con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. De manera que él, siendo inocente, se hizo culpable, para que yo, que soy culpable, parezca delante de él como si fuera inocente. Él, siendo justo, se hizo injusto, para que nosotros delante del Padre seamos justos, seamos justificados. Él, que era la luz del mundo, sufrió las tinieblas en la cruz, para que yo, que era tiniebla, ahora goce de su luz. ¿Usted puede entender lo que le estoy explicando en este día? Siendo la luz, densas tinieblas le cubrieron y se hizo tiniebla en la cruz, para que hoy nosotros disfrutemos de su luz. Y no solo disfrutemos de su luz, sino que juntamente con él seamos la luz. El deseado, el que era deseado, se convirtió en desechado y fue hallado para que hoy nosotros nos convirtiéramos en la sal de la tierra. Dígale al que está a su lado: no solo eres la luz, sino que eres la sal. Por eso afirmamos, según lo que la palabra dice, y este es el mensaje del evangelio, este es el mensaje más poderoso que hay en las escrituras. Nosotros afirmamos por la palabra que la herencia del Hijo de Dios es nuestra herencia. Dígale al que está a su lado: la herencia del Hijo de Dios es nuestra herencia. Él se identificó con nosotros en todo, para que hoy nosotros nos identifiquemos con Él en todo. Él se identificó con nosotros en todo, para que hoy nosotros vivamos en Él. Él se identificó con nuestra pobreza. Él se identificó con nuestro pecado. Él se identificó con nuestra desobediencia. Él se identificó con nuestra caída. Él se identificó con nuestra desgracia. Él se identificó con las tinieblas, para que hoy nosotros nos identifiquemos con su gloria, con su luz. Oh, gloria a Dios. Para que hoy nosotros podamos disfrutar de su herencia. Dígale al que está a su lado: la herencia del Hijo de Dios te pertenece. Y el cristiano tiene que recibir esto por revelación. Y si usted recibe esto por revelación, usted va a vivir confiado, porque usted se va a abrazar del Hijo de Dios. Dígale al que está a su lado: tiene que abrazarte del Hijo de Dios. Agarra al Hijo de Dios. Arrópate con la sábana del Hijo de Dios. Dígale al que está a su lado: arrópate con Él. La justicia de Cristo es la sábana más grande que puede existir. Arrópate con esa sábana de justicia. Arrópate por toda la eternidad. No importa que el pecado abunde. No importa que el pecado se propague por toda la tierra. La palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que dígale al que está a su lado: la justicia del Señor te abraza. Y aunque el pecado esté sobreabundando, la gracia se desborda mucho más.
Sabemos que Satanás ha llenado la tierra de maldad, ha llenado la tierra de malicia, ha llenado la tierra de corrupción, de inmoralidad, de dolor, de miseria y de separación. Y a pesar de que los demonios tienen siglos y siglos manchando la tierra con sus inmundicias, con toda su obra de maldad, con toda su obra de pecado, con toda su obra de tristeza, de enfermedad y de dolor, con todo y eso, la palabra dice que con una sola ofrenda, y esto hay que recibirlo por revelación, con una sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre, no por un momento, no por una temporada, sino que ha hecho perfecto para siempre a los santificados. Yo sé que Satanás quiere seguirnos ensuciando. Yo sé que Satanás muchas veces quiere que nosotros andemos en condenación y nos sintamos sucios, desechados. Pero es importante que todo el pueblo de Dios sepa que con un solo sacrificio el Señor limpió todos los pecados de los hombres. Y es por eso que podemos decir lo que el apóstol Pablo dice: el Señor ha perfeccionado en Cristo a los que se acercan a Él. Dígale al que está a su lado: el Señor te ha hecho perfecto. De manera que nosotros somos pecadores justificados. Y esa es la gran diferencia. Eso es lo que nos distingue a nosotros de los demás pecadores. En nosotros no hay mancha. En nosotros no hay ninguna contaminación. Antes estábamos lejos de Dios, porque el pecado produjo esa separación que se la voy a explicar ahora en breve. El pecado nos alejó de Dios porque el pecado nos oscureció. Y Él habita en un reino de luz inaccesible. Y el pecado nos separó porque nosotros éramos hijos de las tinieblas. Pero el día en que nacimos de nuevo, el Señor nos declaró inocentes. Eso significa que quitó de nosotros toda mancha, quitó de nosotros toda contaminación. Y eso es algo bien precioso. Eso es algo bien hermoso que el Señor ha hecho en nosotros. Y es por eso que Dios quiere que nosotros tengamos suma confianza en la eficiencia de Cristo. Dígale al que está a su lado: tiene que abrazarte de la gracia. Tiene que aferrarte de la gracia. La gracia es suficiente. Cristo es suficiente. Pablo dijo que el delito o la transgresión no fue como el don de Dios. Es cierto que hay transgresiones. Es cierto que el pecado se propagó por toda la tierra, porque el pecado vino a ser hereditario. Adán desobedeció a Dios y en Adán todos mueren. Eso es cierto. Pero el don de la justicia no se compara con eso, dice Pablo. Porque a veces nosotros nos enfocamos en lo terrible que fue el pecado, y es verdad, trajo funestas consecuencias. Pero en esta palabra quiero que usted se enfoque en el don de la justicia. Según Romanos capítulo 5 versículo 15, el pecado de Adán trajo las calamidades. El pecado de Adán trajo sufrimiento. El pecado de Adán afectó a los seres humanos en la historia.
Pero el don de la justicia no se compara con eso, porque fue con una sola ofrenda. Con una sola ofrenda el Señor nos declaró inocente. Con una sola ofrenda el Señor nos limpió. Con una sola ofrenda el Señor nos salvó. Dígale al que está a su lado, fue una sola ofrenda. Una sola ofrenda fue la que nos acercó a Dios. Dios derramó su sangre en el Calvario, porque Dios se hizo hombre. Dice que Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario confrontó a Satanás. En la cruz del Calvario confrontó el reino de las tinieblas. En la cruz del Calvario dijo: consumado es, la obra es perfecta. La obra ha sido completada. La obra ha sido hecha. No importa cuán sucio yo me sienta, ya Cristo me limpió de todo. Dígale al que está a su lado: no permita que el diablo te engañe. No permita que el diablo te condene. Una vez que Cristo te limpia, te santifica. Una vez que Cristo te limpia, te regenera. Una vez que Cristo te limpia, te restaura. Una vez que Cristo te limpia, te hace nuevo. Amén. El Señor te ha limpiado. El Señor nos ha limpiado. El Señor nos ha santificado. Nos ha regenerado, porque Él venció la muerte. Cristo venció el pecado. Cristo venció el infierno. Cristo venció la carne. Todo ese reino infernal Cristo lo venció. Por eso Juan dice: hijitos, no temáis, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Satanás, los demonios. Pero el que está en nosotros es mucho mayor que Satanás. El que está en nosotros es mucho mayor que los demonios. Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció el infierno, Él venció la inmoralidad. Y Él nos sacó de allí, de las tinieblas, y nos colocó en la luz. Y dice el apóstol Pablo: amado, ten confianza en Cristo. Dice Pablo: amado, ten confianza en su vida. Dice Pablo: amado, ten confianza en su muerte, porque con su vida Él pagó el precio. ¿Y cuál fue ese precio? Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo recto. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto. Dice Eclesiastés capítulo 7 versículo 29. Lo colocó en un jardín. Usted conoce la historia. Y en ese jardín no solo moraba Adán y Eva, sino que en ese jardín también habitaba el mismo Dios. La palabra misma afirma que Dios se paseaba junto con ellos en el huerto. El hombre disfrutaba de su presencia, el hombre lo tenía todo. Pero lamentablemente el hombre quiso obedecer más a la voz de una serpiente que a la voz de Dios. Y la palabra dice que le prestó atención a esa serpiente, obedeció su voz, y el pecado se originó en el corazón del hombre. El hombre cometió alta traición contra Dios, se separó de Dios y lo dañó todo. Y eso fue terrible. Eso fue una pérdida irreparable. No solo participó Satanás, sino que también participó el hombre, porque el hombre obedeció la voz de la serpiente. Lo dañó todo. Diga, lo dañó todo. Es como cuando un artista está creando una obra de arte y hace un cuadro preciosísimo, producto de la imaginación.
y pasa un bandido, quizá bajo los efectos de las drogas, y ese bandido agarra y toma un cubo de la pintura y se la echa a la obra de arte y lo daña todo. Qué terrible, qué tristeza más grande, qué pérdida más irreparable. Eso fue lo que pasó en el jardín del Edén. La obra que el Señor hizo fue perfecta. La palabra misma dice, oye lo que la palabra resalta: y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Pero cuando diseñó al hombre y lo creó conforme a su imagen y conforme a su semejanza, ¿sabe qué dijo Dios? Y vio Dios que lo que había hecho no solamente era bueno, sino que era en gran manera bueno. En otra palabra, la obra de arte me quedó perfecta. Gloria a Dios. Pero el pecado lo embarró todo. El pecado lo ensució todo. El pecado lo dañó todo. Ahora había que restaurar esa obra a su estado original. Ahora hay que remover lo que se dañó. Hay que remover esas imperfecciones. Y esto va a requerir de un alto costo. Esto va a requerir de un alto precio. Porque hay que quitar la incredulidad. Hay que quitar la desobediencia. Porque el hombre cometió alta traición contra su creador, ofendió a su creador, produjo tristeza en lo más profundo de su corazón. Produjo tanta tristeza que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. ¿Usted está entendiendo? Le dolió en su corazón. La pérdida era irreparable. Había que satisfacer al Padre, había que convencerlo, porque el dolor fue muy profundo, el dolor fue muy grande. Amén. Es como cuando un vecino tiene un florero costoso. Supongamos que usted tenga un niño inquieto y ese niño inquieto va a la casa de tu vecino y de forma quizás intencional o no intencional rompe el florero de ese vecino. Hello. Y el florero es costosísimo. El florero cuesta 20,000 pesos. Es un florero costoso, un florero que se estaba usando como decoración en la casa, y tu hijo inquieto llegó a la casa y rompió el florero. Qué terrible ha sido ese acontecimiento. Wow. Gloria a Dios. No basta con castigar al niño. El padre regaña al niño, lo regaña, lo castiga, lo corrige, pero eso no hará que el florero vuelva a la casa del vecino. El hecho de que el padre regañe al niño no significa que en la casa del vecino habrá restauración. De manera que la obra no solo va a consistir en castigar al hijo, no solo va a consistir en eso, sino hay que comprar en el mercado un florero igualito para reparar el daño.
Entonces el padre sale y compra un florero nuevo y lo lleva a la casa del vecino igualito y lo coloca donde estaba el florero dañado. No solo se castigó al niño que cometió el desastre, sino que se restauró, que se compensó, que se sanó al vecino. Se le restauró el florero al vecino. Diga conmigo, eso fue lo que Dios hizo a favor de nosotros. Para reparar ese daño había que pagar un precio. Dígale al que está a su lado, para reparar el daño que el pecado había realizado, que el pecado había causado, había que sacrificarse. Hello. Y no solo había que castigar al hijo, significa que el hijo tenía que tomar nuestro lugar, significa que el hijo tenía que tomar nuestra posición. Y él, siendo inocente, tenía que cargar el pecado de todos nosotros. Porque la palabra dice que él no pecó ni siquiera en un pensamiento. Él duró 33 años y medio sin pecar, ni siquiera en un pensamiento. Y la palabra dice que él fue tentado en todo, pero no hubo en él pecado, porque había que satisfacer la demanda del Padre. Había que satisfacer la justicia del Padre. Y él pagó ese precio. Él dijo, yo iré, yo moriré por ellos, yo iré, yo tomaré el lugar de ellos. Amén. El Padre dijo, hay que resarcir, hay que reparar el daño. La obra hay que hacerla perfecta, porque el pecado dañó la obra de Dios. El pecado afeó su obra. Y el hombre por sí mismo no podía pagarle a Dios, ya estaba en pecado. El hombre estaba incapacitado para demandar y para andar conforme a la prerrogativa divina. No tenía la capacidad de santificarse. Ya había heredado el pecado de Adán. Estaba incapacitado el hombre por sí solo para hacerle fiel a Dios. Por eso la palabra dice en el libro de Génesis, en su capítulo 6, en su versículo 5, que el pensamiento del hombre era continuamente hacia el mal, porque había heredado ese cigoto, había heredado esa herencia de maldad. Y sus pensamientos eran continuamente hacia el mal. El hombre por sí mismo no tenía nada que ofrecerle a Dios. El hombre estaba incapacitado por el pecado. Pero cuando vino Jesús, cuando vino el Hijo de Dios, la palabra dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dígale al que está a su lado, fue Él que te buscó. Él vino a buscar lo que se había perdido. Desde su nacimiento hasta su muerte Él no pecó. Él fue tentado en todo, pero no hubo en él pecado. Incluso sus enemigos dieron testimonio de que él era justo. Pilato, por ejemplo, lavó sus manos delante del pueblo y dijo, inocente soy yo, dijo Pilato, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. O sea, en él no había una gota de injusticia. Él era perfecto, según Mateo 27:34. Y el mismo Judas terminó entregando las monedas. Después que Judas lo entregó y recibió un pago por esa traición, terminó entregando las monedas, botando las monedas, quitándose la vida, porque sabía que él era justo y que él no merecía morir. Judas sabía que Jesús era inocente, que su sangre era inocente, según Mateo 27:4.
Hasta los demonios dieron testimonio de Él. Cuando los demonios se manifestaban, que conversaban con Jesús, decían: no nos atormenten antes de tiempo, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Hasta los demonios reconocieron que Él no era cualquier cosa, que Él era el Hijo de Dios. El Espíritu Santo dio testimonio de Él. Dice que descendió sobre Jesús en forma corporal de paloma. Y el mismo Padre dijo: este es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia. Dígale al que está a su lado: Él era justo, Él era inocente. El Espíritu Santo descendió corporalmente sobre Él. Todos dieron testimonio de Él. Pilato dio testimonio de Él. Los demonios dieron testimonio de Él. Judas dio testimonio de Él. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dio testimonio de Él. Los fariseos, los saduceos dieron testimonio de Él. Y decían: yo nunca he visto a nadie que hable como habla ese hombre. El Padre dio testimonio de Él. El Hijo dio testimonio de sí mismo. Digo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y el Espíritu Santo también dio testimonio de Él. Todo el mundo dio testimonio de Él. Y los ángeles del cielo dieron testimonio de Él cuando Él nació en Belén. Los ángeles anunciaron la gloriosa noticia. María estaba nerviosa cuando recibió el anuncio. Estaba confundida y los ángeles le dijeron: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Él es el Santo de Dios, dijeron los ángeles. Él es Emmanuel. Él es Dios con nosotros. Cristo con su vida inmaculada devolvió el florero dañado. Cristo con su vida perfecta devolvió el florero, pagó el precio. Dígale al que está a su lado: Él pagó el precio por tu salvación. Él fue a la cruz del Calvario y nos hizo perfecto. Su muerte pagó la deuda a Dios. La creación de Dios estaba dañada, estaba frustrada. Los planes de Dios estaban frustrados. Pero cuando Él pagó el precio, la palabra dice que las demandas divinas fueron satisfechas. Diga conmigo: la demanda del Padre fueron satisfechas. Él con su vida pagó el precio. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Eso está en Isaías 53:5. Dice la palabra: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y eso hay que entender. Hay que entender lo que el Espíritu dice. Nosotros hoy estamos disfrutando de esa paz, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Usted entiende lo que le estoy explicando en el día de hoy? ¿Cuánto entienden esto? ¿Cuánto entiende esto? Él pagó el precio de nuestra salvación. Él pagó el precio de nuestra liberación y derramó su sangre. Y derramó su sangre pura. ¿Sabe por qué la sangre de Cristo hoy en día nos limpia de todo pecado? Porque no era cualquier sangre. Acuérdese que en el Antiguo Testamento el animal que se ofrendaba, el sacrificio que se presentaba a Dios, tenía que ser perfecto y sin defectos. Si el animal no era perfecto, el sacrificio era de balde. Porque el Señor, la ofrenda que recibía era una ofrenda sin defecto.
era una ofrenda santa, apartada. Por eso el animal se apartaba, el corderito que se ofrecía se apartaba por todo un año. Era un cordero perfecto, sin ningún tipo de enfermedades en su cuerpo, en su piel. Y la sangre era vertida en el lugar santísimo y el Padre recibía el sacrificio. ¿Sabe por qué la sangre de Cristo hoy en día nos limpia de todo pecado? Porque esa sangre es santa, esa sangre es pura, esa sangre es sin contaminación. Por eso la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, de todo pecado, de todo pecado. Porque desde su nacimiento hasta su muerte Él no se contaminó. Desde su nacimiento hasta su muerte Él no ofendió al Padre, Él no pecó. Dice que fue tentado en todo, pero no hubo en Él pecado. No hubo en Él desobediencia. Dios tomó esa sangre como expiación de nuestros pecados. Y me imagino al Padre verificando la sangre. Esa es la misma sangre que nos justifica. Porque nosotros hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Y eso hay que valorarlo. Porque nosotros éramos culpables. Y se lo voy a explicar de forma jurídica para que usted entienda. Se lo voy a dramatizar en este momento. Se lo voy a dramatizar para que lo entienda. La palabra dice que habrá un juicio en la eternidad y nos vamos a presentar ante Dios el Padre. Escucha bien lo que el Señor hizo a favor de nosotros. No de lo que Él hará, sino de lo que Él hizo a favor de nosotros. Y nosotros tenemos que abrazarnos de esa gracia. Lo que Dios hizo no tiene punto de comparación. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tenemos al juez justo, que es el Padre. Tenemos al fiscal, que es la justicia, las exigencias de Dios. Y tenemos a Jesús, que es nuestro abogado. Nosotros estaremos ante el juez justo. Y el fiscal, que es la justicia, que es la perfección de Dios, ¿sabe qué va a decir? Se va a levantar y va a decir: Él es un pecador desde que nació, porque fue concebido en pecado. Fue concebido en pecado y en maldad lo concibió su madre. Heredó el pecado de Adán. No solamente heredó el pecado de Adán, sino que vivió toda su vida en pecado. No pudo satisfacer tus demandas, no pudo satisfacer tu justicia divina, y por lo tanto dice la ley que Él es digno de la máxima pena, que es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. La corte está llena de ángeles. El Padre tiene los libros abiertos, porque la palabra dice que hay libros. Los libros están abiertos. El fiscal, que es la justicia divina, que son la demanda y las exigencias divinas, están en lo cierto, no está mintiendo. La justicia de Dios no miente, porque la justicia de Dios siempre habla con la verdad. De manera que lo que el fiscal, que la justicia divina, está diciendo es cierto. Hemos nacido en pecado, hemos sido concebidos en maldad, hemos sido concebidos en pecado, hemos permanecido toda una vida viviendo en pecado. Y la ley decía que la paga del pecado es la muerte. Pero de repente hay un silencio sepulcral en la corte y de repente aparece el abogado. Por eso la palabra dice: abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Diga: yo tengo un paracleto aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo, y tengo otro paracleto allá en el cielo,
que es mi abogado, es Jesús. La justicia divina ya habló. La justicia divina ya presentó sus argumentos, que son ciertos. Tiene suficiente base legal para que tú merezcas el infierno, para que nosotros merezcamos el infierno. Pero de repente aparece el abogado, aparece Jesús y le dice al juez, en presencia de todos los ángeles, le dice: lo que la justicia, que es el fiscal, ha dicho es cierto. Ellos nacieron en pecado, ellos fueron concebidos en maldad, duraron toda una vida viviendo en desobediencia, duraron toda una vida viviendo en pecado. Pero tú me dijiste, Padre, que si yo iba y moría por ellos, yo lo iba a redimir. Y efectivamente, Padre amado, yo fui a la tierra, satisface tus demandas divinas, pude satisfacer tus exigencias. Desde que nací no pequé ningún pensamiento. Duré 33 años y medio sin pecar, sin desobedecer. Fui tentado en todo para satisfacer tus demandas. Entregué mi vida por Él. Entregué mi vida por ellos. Tú verificaste mi sangre, porque el precio que pagué por ellos fue un precio de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay liberación del pecado, no hay remisión de pecado. Y tú verificaste mi sangre y observaste que mi sangre era pura, observaste que mi sangre era santa, observaste que mi sangre era sin contaminación, y tú aceptaste el sacrificio. Y ahora ellos, aunque son pecadores, ellos, aunque son desobedientes, yo soy obediente, yo soy justo, y ellos están en mí. Ellos están en mí. Yo lo cubro a ellos, yo lo represento a ellos. Por eso la palabra dice que Él trajo muchos hijos a la gloria. Por eso la palabra dice que la iglesia es la descendencia de Cristo. Ahora ellos están en mí. Y cuando tú no miras a ellos, no lo miras a ellos, tú me miras a mí, que soy el justo. Tú me miras a mí, que soy el santo, porque yo tomé el lugar de ellos. Entonces la justicia no tiene ningún tipo de argumento. Ya la justicia divina no tiene que fijarte en ti ni en mí. Ahora la justicia divina tiene que fijarse en Cristo, y Cristo no pecó. Cristo no pecó, y como no pecó, no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación. Por eso Pablo dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ay, 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 ay. Dígale al que está a su lado: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo nos dio su justicia. ¿Y qué es justicia? Según la palabra de Dios, justicia es obediencia perfecta a la ley de Dios. Deuteronomio 6:25. Es decir, el único que hizo justicia fue Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús fue el único que obedeció. Jesús fue el único que pudo satisfacer sus demandas. Amén. Y cuando el profeta Jeremías lo presenta, en Jeremías 23:6, Jeremías lo presenta de la siguiente manera. Dice que su nombre se llamará
Jehová justicia nuestra. Oye, ¿cómo es el nombre del abogado de Jesús? Jehová justicia nuestra. No hay nada que imputarle. El fiscal no le quedó otra salida que cerrar el expediente. Diga conmigo, el fiscal, que es la justicia, no le quedó otra opción que cerrar el expediente y archivarlo, porque ya Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Yo no sé si usted entiende esta palabra, pero dígale al que está a su lado: no hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cada creyente es absuelto del juicio de Dios. La palabra dice que todos un día vamos a compadecer ante el trono de Dios. Pero Cristo Jesús ya nos justificó. Siendo culpable, nos declaró inocente. Y es desde ya que somos inocentes. Por eso la palabra dice que para nosotros no hay juicio de condenación, sino que hay un tribunal de premios. El juicio de condenación es para aquellos que nunca quisieron arroparse con la sábana de la justicia, la cual es Cristo Jesús. Así que no permita que el diablo en este tiempo te condene. Dígale al que está a su lado: no permitas que Satanás produzca en tu vida ningún tipo de duda, ningún tipo de incredulidad. Y póngase de pie, dígale al que está a su lado: no permitas que el enemigo te condene. Te condene. Yo sé que hemos pecado. Yo sé que en maldad hemos sido concebidos. Yo sé que hemos vivido toda una vida en pecado, porque eso fue lo que heredamos de Adán. Pero en Cristo Jesús tenemos otra herencia. Adán, alma viviente. Cristo Jesús, espíritu vivificante. En Adán todos mueren. En Cristo Jesús todos somos vivificados. Un aplauso fuerte al Señor. Diga conmigo: ya no hay que andar en temor. Diga: no ande en temor. El ser humano por naturaleza le teme a la policía, por ejemplo. Yo estaba en estos días conduciendo en Estados Unidos y viajé de un lugar a otro casi toda la semana, de un estado a otro, conduciendo por horas. Y en algunos lugares yo veía que se producían tapones. Por ejemplo, cuando uno va desde Manhattan, por ejemplo, desde Nueva York, desde ese lugar de Manhattan o de Queens, uno va a Long Island, Nueva York, hay un carril que es expreso, y aún así, con todo y haber carriles expresos, se armaban ciertos tapones. Yo, veré acá, pero ¿y por qué? Pero mientras yo iba conduciendo, me daba cuenta que cuando las personas que iban delante de mí observaba que adelante estaba la policía, entonces ellos reducían la velocidad. Porque el ser humano por naturaleza a veces actúa con temor y reducían la velocidad por temor a que la policía le cayera atrás, o por temor a que la policía lo parara por exceso de velocidad, o con temor de que la policía lo parara porque quizás sus papeles no estaban al día. Y observaba eso, que sin haber necesidad de que haya tapones en algunos lugares, cuando la gente veía que el policía estaba escondido, reducía la velocidad y eso producía el tapón, el embotellamiento. Diga: cuando tú estás en Cristo Jesús, no le tema al diablo. Diga: no tiene que tenerle temor al reino de las tinieblas. Y puse esta ilustración porque a veces el diablo nos ministra tontería en la cabeza y nos dice lo siguiente: mira cómo tú pecaste, mira la mentira que hablaste hace 2 segundos, mira el pensamiento que entró a tu mente, y di que cristiana,
tú no eres salvo, tú te vas a perder, te vas para el infierno. Porque yo les he enseñado a la iglesia que la carne siempre se va a rebelar contra el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Pero eso no significa que tú no eres salvo. Eso no significa que Dios no tiene un plan contigo. Todo lo contrario. Tienes que entender que la obra que Cristo hizo en la cruz fue eficiente. Dígale al que está a su lado: la obra que Jesús realizó en la cruz fue suficiente. Ay, pastor, yo a veces me siento mal porque me llegan esos pensamientos tan inicuos. Dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre. La palabra incluso dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Si eso pasa en tu vida, simplemente deshácete de ese pecado, confiesa ese pecado y apártate. Y la palabra dice que alcanzará misericordia, porque Dios es misericordioso. El hombre no tiene misericordia. Ay, que Dios te libre de caer en la mano de los hombres, porque el hombre no perdona ni olvida, pero Dios perdona y olvida. Dice la palabra, ay, 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 que cuando Él te perdona, Él agarra todos esos pecados y lo lanza a la profundidad del mar, y nunca jamás se acuerda de ellos. Y Él no se acuerda de esos traguitos que tú te dabas, de esa droguita que tú te consumías. Y Él no se acuerda de esa mujer que tú convivías con ella y no era tu esposa, de esa fornicación. Y Él no se acuerda de ese adulterio. Y Él no se acuerda. Él no se acuerda de esas mentiras que tú hacías. No se acuerda de nada de eso. ¿Por qué te acuerdas tú si Él no se acuerda de eso? Ay, ay, ay. ¿Cómo va a ser, pastor? Sí, ya Dios no se acuerda de esos pecados. Desde que tú lo confesaste y te apartaste, Él lo lanzó a la profundidad del mar y ya no se acuerda de ellos. El diablo va a tratar de acordarte de esos pecados, y tú muchas veces te vas a sentir melancólica y con tristeza, con ganas de darte par de trago ahora en diciembre. Tendrá ganas de darte esos tragos para tratar, ¿verdad?, de subsanar las penas. Y hay gente que se le mete un espíritu como de abandono ahora en diciembre y de melancolía. Y hay gente que comienzan a recordar el pasado, el novio que tenían en el pasado. Esos recuerdos le llegan ahora en pleno frío, ahora en diciembre. Y están en la cama así solita y solito, y esa sábana bien fría, y el diablo le recuerda su pasado y comienza a recordarle las novias que tenían en el pasado, las cosas que hacían en el pasado. Dígale al que está a su lado: suelta el pasado, extiéndete hacia lo que está delante. Díselo al que está a su lado: extiéndete, extiéndete hacia lo que está delante. Ya el Señor te cambió, ya el Señor te limpió con su sangre. Diga: yo he sido justificado por la fe. Siendo culpable fui declarado inocente. Es decir, escúchame bien, la Biblia hay que entenderla, porque hay gente que están en la iglesia y todavía están dudando de su salvación y están pensando en aquel día, el juicio que viene. La palabra dice que ya actualmente no hay para ti ninguna condenación. Olvídate de juicio, que para ti no hay juicio. ¿Cómo va a ser, pastor? ¿Cómo va a ser? No, ya el juicio cayó sobre Jesús. En la cruz cayó todo el pecado sobre Jesús. En la cruz cayó toda nuestra desobediencia sobre Jesús. Es por eso que en ningún otro hay salvación. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay liberación. Solo en Cristo hay bendición. Solo en Cristo hay sanidad divina.
Abrázate de Cristo. Dígale al que está a su lado, no hay otra opción. Tiene que abrazarte de Jesús. De Jesús. Abrázate de Jesús. Déjame decirte que no es fácil estar delante de Dios. Yo le voy a plantear ahora en un minuto de que Jesús nos libró. Mira, no es fácil pararse delante de Dios, no es fácil. No es fácil. La palabra dice que cuando Juan en el Apocalipsis vio a Jesús en su esplendor, cayó como muerto. Y cuando Jehová descendió en el monte Sinaí, escúchame bien, que el pueblo de Israel vio los rayos, los relámpagos y escuchó los truenos, le dijeron a Moisés el pueblo, habla tú con él. Nosotros no queremos hablar con él, porque la palabra dice que su voz era como el estruendo de muchas aguas. Oye la clase de juez que va a juzgar las naciones. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Y el pueblo dijo, no, ve tú, sube y habla con él. Nosotros no queremos hablar con él. Lo que te diga él a ti, eso haremos. Y la palabra dice que cuando Isaías lo vio en el templo, vio la falda nada más. Y cuando vio la falda, dijo, he aquí soy hombre muerto. Porque yo siendo un hombre pecador de labios impuros, han visto mis ojos a Jehová, Dios de los ejércitos, me morí hoy. Y la palabra dice que cuando Daniel el profeta vio el trono de Dios, cayó postrado como muerto. Y de ese juicio el Señor nos libró. Ay, 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 ay. Dígale al que está a su lado, te salvaste. Díselo, te salvaste. Cristo te salvó. Abrázate de Cristo. Abrázate de su gracia. Abrázate de su regalo. Abrázate de su don. El don de la gracia de Dios. Abrázate de Él. No hay herencia mayor que esa. Dígale al que está a su lado, no hay herencia mayor que esa. La palabra del evangelio es esta: la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos son justos? El evangelio se ha revelado la justicia de Dios, porque Dios es justicia en Cristo Jesús. Cierra tus ojos y dile gracias, Padre, por salvarme, por justificarme, por librarme de la ira que viene. Gracias, porque no voy a participar de ese juicio, porque ya no hay condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si hay alguien aquí que desea arroparse con la sábana de la justicia para que no haga condenación para ti, este es el momento. Sal de la silla, ven, y ven a Jesús. Ven a Cristo. No te resistas, no resista más su voz. Sal de la silla si todavía no tiene a Jesús. Sal de esa silla. Lo que el Señor hizo por nosotros para salvarnos fue suficiente. Sal de ahí y ven a Cristo. Los hermanos que me ayuden a identificar a las personas que todavía no han recibido a Cristo, levanten sus manos a aquellas personas que todavía no han recibido a Cristo en su corazón. Los que no han entregado su corazón a Cristo, que por favor me levanten sus manos. ¿Hay alguien aquí que todavía no ha entregado su corazón a Cristo? ¿Hay alguien aquí que todavía no ha entregado su corazón a Cristo? Este es el momento. Este es el momento. Ven a Él. En Él no hay condenación. Un aplauso fuerte al joven que pasa. Fuerte el aplauso. Dios te bendiga.
¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más desea? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien más desea entregar su corazón a Cristo? Sal de esa silla, no tenga vergüenza. La palabra dice que si tú lo confiesas delante de los hombres, el Señor también confesará tu nombre delante del Padre y de sus ángeles. Aleluya, aleluya. Qué lindo será aquel día cuando se deje escuchar la voz de Dios diciendo: ven, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Un aplauso fuerte a la joven que pasa. Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gloria a Dios. No hay condenación. No hay condena para aquellos que están en Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios. Ven, buen siervo fiel, dice la palabra, entra en el gozo de tu Señor. ¿Alguien más todavía no ha recibido a Jesús en su corazón y desea entregar su corazón a Cristo? Ok, levanten las manos los que sí tienen a Cristo. Wow, mira. Nos hemos librado, ¿verdad? De la muerte. Vamos a orar por ellos. La iglesia también me ayuda a orar. Cierren sus ojos y repitan conmigo esta oración de fe en voz alta, que usted mismo puede escucharla. Señor Jesús, te doy gracias por salvarme, por tocar mi corazón y convencerme de pecado, de justicia y de juicio. Hoy, públicamente, yo confieso que Jesús es el Señor, que Él murió y al tercer día resucitó. Hoy te pido que me limpie y me perdone de todos mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. Ayúdame a crecer y a perseverar en este camino bajo tu gracia. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso fuerte a Jesús. Fuerte el aplauso para Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oro por ellos. Te pido que la unción de tu Espíritu Santo caiga sobre ellos de una manera gloriosa. Llénale con tu gracia, con tu favor, con tu misericordia. Llénalo con tu espíritu y que ellos puedan entender la revelación del Evangelio y puedan crecer en esta gracia para gloria y honra de tu nombre, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo les sature y ellos puedan crecer y perseverar en este glorioso Evangelio y camino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenidos a la casa de Dios. Dios te bendiga mucho. Felicidades, pasen por acá. Pasen por acá. Felicidades, un aplauso fuerte. Fuerte el aplauso para Dios. Gracias, Señor. Dile gracias, Padre. Gracias, Padre. Tu sacrificio bastó. Bastó. Gracias. Gracias. Levanta tus manos. Comienza a darle gracias a Dios. Gracias. Dile, Señor, gracias por la sanidad, por la liberación. Ahora la pastora va a pasar y va a presentar una niña al Señor. ¿Es un niño? Ok. Así que Dios le bendiga y Dios le siga guardando. Gloria a Jesús. Vamos a permitir que el Padre Yeudi Manuel Medina Arias pase por acá junto a la Madre Nisileini Medina Méndez.
Pasen por acá. Testigos, Manuela Félix y Kelvin Pérez Bello. Esta es una de las que yo me voy a ganar para Cristo. Amén. Póngase acá frente a mí, por favor. Todo ya es un caballerito. Wow. Gloria a Jesús. Qué bendición poder traer a la casa del Señor nuestros hijos y presentarlos a nuestro Creador. Tienen el gran compromiso, la gran responsabilidad de educarlo, pero también de encaminarlo lo que es el Señor. Dios nos ha mandado a multiplicarnos y ahí está el fruto de multiplicarnos. Gloria al nombre del Señor. Así que tienes un gran compromiso, papá. Hay que traer nuestros hijos a la casa del Señor para que ellos vayan creciendo con el conocimiento de Dios, sean encaminados con el conocimiento de Dios, porque esta sociedad se deteriora cada vez más. Que ellos vengan junto a ustedes a la casa del Señor a adorar al Señor en familia. Amén. En familia. Damos gracias al Señor porque le ha permitido el amor de ustedes poder multiplicarse. Amén. Así que dice su palabra: dejad a los niños que vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos que tener el corazón como niño, como ellos. Tú le haces algo a un niño y le pide que te abrace, y el niño va a venir a abrazarte, porque no hay resentimiento en sus corazones. Así el Señor quiere que seamos, como niños. Amén. Así que papá, mamá, tienen que venir a la casa del Señor para que Él vaya escuchando de las cosas de Dios. Amén. Y en el mañana sea útil en la sociedad, pero también en el reino de Dios. Amén. Cierren sus ojos ahí donde están mis hermanos. Padre, gracias. En esta tarde yo te presento este bebé, Jaydel Medina. Gracias, Señor, porque sus padres han decidido presentarlo a ti para que tú guardes su vida, para que tú guardes su vida de manos dañinas, de ojos dañinos, de mal de ojo. Te pido, Señor, que este niño pueda crecer, Jaydel Medina pueda crecer bajo tu cobertura y bajo tu favor, y que él pueda crecer y que sea útil en la sociedad y que sea una bendición para esta familia. Que tu gracia y tu favor le acompañen mientras él vaya creciendo. Que ningún dardo del enemigo, ningún ojo dañino, ninguna expresión dañina, ni nadie que pueda tocarle para hacerle daño, lo atamos y reprendemos en el nombre de Jesús toda malicia. Que su corazón, su mente y su cuerpo se pueda guardar bajo tu cobertura y bajo tu gracia, y que él pueda crecer saludable y que sea una bendición para esta familia y para la sociedad. En el nombre poderoso de Jesús. Te presento, Señor, a Jaydel Medina, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga, hermoso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias.